Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a esta transmisión donde hablaremos de las posesiones demoníacas y trataré de explicar desde la perspectiva antropológica y de una disciplina que no puede considerarse nueva, aunque sí más en su divulgación reciente, que es la neuroteología. Este es un tema que para mí es muy importante, no solamente por mi pasado pentecostal, sino también pues como antropólogo, como observador del fenómeno religioso. El tema de las posesiones demoníacas sin duda es uno de los más relevantes que tenemos que ver en la actualidad, dado pues el creciente interés que este fenómeno está teniendo. Entonces vamos a dar inicio a esta transmisión de Tiliche de Medianoche. Muy bien. La euroteología, como les comento, no es precisamente una ciencia nueva, ya desde básicamente el origen de las mismas ciencias neurobiológicas se intentó determinar qué es lo que le pasa al cerebro humano en los momentos de creencia, si hay diferencia entre el cerebro creyente y el cerebro ateo, y qué pasa también en los momentos rituales religiosos. Andrew Newberg es uno de los neurólogos que más ha trabajado este tema, aunque no solamente él. Aquí tienen 3 libros de él y además otro de Brian Alston. Pero esto realmente es solamente un botón de muestra de una disciplina que constantemente ha estado llamando la atención. Debo de señalar que en realidad los primeros intentos de tratar de explicar fenómenos religiosos y de trance a partir de las disciplinas neurobiológicas nos vino de la antropología, específicamente Claude Lévi-Strauss, en un ensayo muy famoso que se llama El hechicero y su magia, pues ya proponía poder entender estos fenómenos pues desde la perspectiva neurobiológica. Bueno, ¿qué es la posesión demoníaca? La posesión demoníaca entra dentro del rubro de aflicción espiritual. Es decir, no es un dogma, no es una mera creencia, no es algo abstracto de lo que se tenga que discutir, es algo que afecta la vida de muchas personas, ya sea que la padecen directamente o familiares. Entonces, entra dentro del rubro de la aflicción, dentro del rubro de el dolor humano, del padecimiento, y como tal debe de tratarse. Lo más preocupante que pudiera pasar en tema de la posesión demoníaca es quedarnos en el debate epistemológico, quedarnos en el debate científico de si existen o no las posesiones demoníacas y no atender a las personas que necesitan ayuda. Desde la óptica de las personas que padecen posesión demoníaca, puede entenderse como un malestar humano por la manifestación de entidades metahumanas imaginadas culturalmente, como todos los dioses, son productos históricos, productos culturales, dioses y demonios, pero la creencia colectiva en esos dioses, la normativización social por esos dioses y el efecto biológico que representa la posesión deriva en un daño físico, mental y colectivo. Es decir, son personas que están sufriendo. Pensar que sufren solamente porque están engañadas o porque se creyeron una mentira es de un reduccionismo obtuso que no alcanza a ver la profundidad ni de la psique, ni del fenómeno humano, ni de la cultura. Este asunto de que
las relaciones espirituales de los seres humanos son mediadas por la colectividad, lo aprendimos desde hace muchísimo tiempo gracias a el sociólogo francés Emilio Durkheim y en su obra de 1912, Las formas elementales de la vida religiosa. Allí Durkheim nos enseñó que la religión es un asunto colectivo, no es un asunto de engaño personal, no es una mera proyección del ego, como se suele decir pues desde algunas corrientes. La religión es un todo complejo que incluye lo individual, pero incluye lo colectivo. Las posesiones demoníacas no solamente se reduce a cosas que pasan en la mente de determinadas personas, sino a fenómenos culturales que atañen a la sociedad y a los sujetos. Ahora, es importante para las personas que padecen una posesión espiritual, pues liberarse para encontrar bienestar. Ya habíamos hablado de la aflicción espiritual, pues lo opuesto de la aflicción espiritual es el bienestar espiritual. ¿Cómo definimos el bienestar espiritual? Una situación óptima del sujeto en la que puede relacionarse con sus prójimos, es decir, con otros seres humanos, y con las entidades espirituales del entorno en el que vive, en un contexto de diálogo y adecuada interacción social, económica y ecológica. Sé que esto para muchas personas puede sonar bastante extraño, pero las sociedades humanas, las culturas humanas, básicamente desde el origen de la sociedad misma, siempre han tenido como miembros importantes de sus sociedades a los espíritus, a los demonios, a los dioses, a los ángeles, a los santos, etc. Esta comunión del ser humano con las deidades es un hecho antropológico, es un hecho cultural. Sí, estas entidades son inventadas. Sí, estas entidades no existen, al menos para nosotros. Pero las reglas, el comportamiento social es tal que se da por sentado para los miembros de ese grupo que tales entidades sí existen. Y como dice un teorema que se llama el teorema de Thomas, si la gente cree que algo es real en sus consecuencias. Y para el caso de la posesión demoníaca aplica perfectamente. Quien nos enseñó esto de que los seres humanos, las sociedades humanas, convivimos además de con seres humanos, animales y con la ecología, con nuestros dioses, es ni más ni menos que el teólogo hereje, porque fue un gran hereje, William Robertson Smith. En estos ensayos de la religión de los semitas, específicamente la primera lectura, allí es donde Robertson Smith señala que los dioses forman parte de las sociedades humanas y que si queremos entender a una sociedad humana tenemos que conocer a sus dioses. Eso es un chiste que tenemos entre los antropólogos. Para poder conocer verdaderamente al grupo social que estás estudiando, debes conocer a sus dioses, conocer sus chistes y probar sus drogas. Si no pasas por esos tres elementos, ¿realmente hiciste investigación antropológica? Bueno, ahora, este análisis de Robertson Smith de que los seres humanos y las sociedades humanas tenemos una convivencia con entidades espirituales también es confirmado pues por las mismas neurociencias. En este texto divulgativo de Diego Golombek que se llama Las neuronas de Dios, con el se me hace a mí sobreprometedor título de Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. En realidad el texto de Golombek es una serie de chistes, de anécdotas del rock y uno que otro insight o información respecto de la neurología en la perspectiva religiosa. Si alguien quiere leerlo, pues yo creo que está bien leerlo, pero realmente no es muy técnico, realmente es más anecdótico, pero es un buen acercamiento al menos de este tema. Y Golombek señala que el análisis de imágenes cerebrales revela que rezar es más o menos equivalente a estar hablando con alguien. O sea, para el cerebro del creyente, cuando ora, sí hay un alguien con el que está hablando. No se está autoengañando. Realmente el cerebro sí activa pues las regiones de socialización y de lenguaje
como si estuviera hablando con un amigo. ¿Por qué? Porque ya lo decía Robertson Smith, los sujetos y las sociedades creamos convivencia con nuestros dioses y esto se registra a nivel neurológico. Bueno, ¿qué es la posesión demoníaca? Ya hablando específicamente de ella, ya vimos que pertenece a la aflicción espiritual, pero si pudiéramos definirla, sería del siguiente modo. La posesión demoníaca es el estado sociobiológico de un sujeto en el que se convierte en portador de la experiencia cognitiva de uno o varios agentes espirituales, es decir, cede su mente a otra persona, a otra entidad, quien controla temporalmente su vida subjetiva, sus emociones, su comportamiento, su cuerpo y por supuesto que afecta al entorno social. Es decir, cuando una persona tiene una posesión demoníaca es como si alguien estuviera pensando y actuando por esa persona. Por eso se define como una experiencia cognitiva. Adquieres la mente de otra persona. Ojo, pongo agentes espirituales porque no siempre son demonios. Vamos a ver en un momento que puede ser una gran cantidad de seres o agentes espirituales los que hagan la posesión de un cuerpo. Velas, tabaco humeante, mucho aguardiente y una sincrética mezcla de gustos de vírgenes, santos católicos y deidades africanas. Este es el ambiente que se vive estos días en la montaña de Sorte, epicentro de la creencia espiritista en Venezuela. Ubicado en el estado de Yaracuy, este paraje natural es el lugar de peregrinación cada 12 de octubre para los seguidores de María Lionza, la diosa india de la montaña y símbolo de la abundancia de la naturaleza. Durante varios días, los peregrinos realizan todo tipo de rituales para comunicarse con los espíritus. Es algo muy bello para mí, ya que conozco realmente la montaña donde se originó este culto. Además de los espiritistas, en este lugar también se dan cita a los practicantes de ritos de santería, culto de origen africano. Pueden ustedes darse cuenta cuando habla un santero, cuando habla un espiritista, el santero usa mucha palabra africana, mucho texto, mucho vocablo de origen autóctono africano, nigeriano. Algunos creen que la santería y el espiritismo ganan hoy adeptos en Venezuela ante la necesidad de buscar protección en un país sumido en una crisis económica y con una de las sociedades más violentas del mundo. No obstante, hay quienes critican lo que consideran una decadencia de los cultos en Sorte, con la aparición de charlatanes, falsos practicantes y todo tipo de comerciantes. Eso no impide que muchos sigan disfrutando, como siempre, de la espectacular danza final, el llamado baile en candela, donde decenas de devotos, llamados materias, desafían el dolor bailando sobre brasas al rojo vivo en la madrugada. Una proeza que dicen demuestra el poder de los espíritus. Muy bien, esto que acabamos de ver se corresponde al culto venezolano de María Lionza. Es un culto espiritista o espiritualista que de hecho pues tiene una amplia difusión, ya no solamente en Venezuela, también en Colombia, entiendo que en Brasil, incluso en Perú ya también hay manifestaciones de este culto a María Lionza. Bueno, las posesiones espirituales son uno de los datos etnográficos más recurrentes para los antropólogos. Si eres antropólogo y si haces etnografía en comunidades, te vas a topar de alguno u de otro modo con el fenómeno o la experiencia de la posesión espiritual. Aquí señalo solamente algunos de los textos antropológicos que abordan este tema, empezando en el siglo XX
con los ritos de paso de Arnold van Gennep, que ya hablaba pues de estos casos de éxtasis, como se le llamaba en aquella época. Bronislaw Malinowski en las islas Troviandesas también encontró casos de posesión de espíritus. Evans Pritchard entre los Azande en el Sudán, de hecho encontró una comunidad que estaba basada justamente en espíritus que poseían a las personas en los actos de brujería. También Evans Pritchard encontró algo semejante, no en los Azandes, sino entre los Nuer, otro grupo al que estudió. Víctor Turner entre los Dembu también encontró rituales muy importantes de experiencia de trance. Roy Rappaport en este texto de Cerdos para los Antepasados, allí narra justamente el desarrollo de lo que había planteado primero William Robertson Smith, en el que los ancestros, los antepasados, los espíritus de los antepasados, en el ritual del Sembaga, se posesionaban sobre la nueva estirpe y eso les ayudaba a regular sus leyes, pero también su vida ecológica. Es decir, dentro de los ecosistemas culturales, los demonios, los espíritus, son una parte importante. Definitivamente no podemos dejar de pasar por alto pues a Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, que se sabe que también mucho es su invento, no se sabe hasta qué punto narraba y hasta qué punto inventaba Castaneda, pero es un libro icónico. Sobre el espiritualismo trinitario mariano, los trabajos de Isabela Garrita. Para el culto de María Lionza tenemos a Francisco Fernández, este texto hermoso de Escenarios del Cuerpo, y pues ya más cerca de nosotros, en el pentecostalismo, el texto clásico de Carlos Garma, Buscando el Espíritu. Ahora, vamos a ver cuáles son los signos de la posesión demoníaca y ¿cómo podemos empezar a distinguir de solamente una patología mental? Que yo creo que es el gran debate, ¿no? La posesión demoníaca solamente es un asunto de algún problema mental o puede llegar a ser algo más. Vamos a comenzar un poquito la discusión en este sentido. Bueno, los signos estándares de la posesión demoníaca, que no es esta una lista exhaustiva, sino únicamente pues limitativa, es lenguaje violento, generalmente blasfemias, muchísimas groserías, la voz gutural. Esto también es algo pues muy característico, ¿no? La voz cambia como si fuera cantante de death metal, de una manera recurrente y espeluznante. Se llegan a presentar casos de glosolalia o de hablar en lenguas. Esto es también pues muy recurrente en la posesión. Vamos a ver más adelante incluso un caso de esto, en donde se empieza a hablar tanto glosolalia, idiomas inconexos que no existen, únicamente balbuceos que suenan como pero también otros idiomas, lo que se llama la genoglosia, y empiezan a hablar en arameo, y empiezan a hablar en hebreo, y empiezan a hablar en griego, en latín, en francés. Es algo que también ocurre durante la posesión demoníaca. Pueden llegarse a presentar dos voces al mismo tiempo, tal cual lo hacen, por ejemplo, los ventrílocos. Hay una fuerza sobrehumana. Esto es algo característico de cualquier relato. Si ustedes han conocido el relato de alguna persona que haya estado poseída por demonios, dirán, es que éramos 5 hombres muy fuertes y grandotes, y ella era una niña, una adolescente, y no podíamos con ella. Desarrollan una fuerza verdaderamente atroz. Convulsiones de una manera recurrente, también el cuerpo se convulsiona de una manera que parece que se pudiera llegar a romper y que a veces sí involucra lesiones. El echar espuma por la boca también es uno de los fenómenos biológicos, físico-biológicos recurrentes en la posesión demoníaca. También orinar o defecar públicamente, me refiero públicamente pues ante los ojos de las personas, ya sea en el cuarto, en el templo o en el lugar donde se esté realizando la liberación, el exorcismo, o donde haya empezado a manifestarse la posesión. Movimientos extraordinarios, brincos, saltos. Por ejemplo, cuando yo era pentecostal, había muchas historias de posesión demoníaca. Una de las más famosas era de una adolescente que había sido poseída por el demonio y caminaba, bueno, más que caminar, se arrastraba por debajo de las bancas de la iglesia como una serpiente.
una nueva personalidad, porque quien habla no es Juanita, no es Pedro, ya es alguien más, y generalmente en esa nueva personalidad hay una declaración de que es un demonio u otro ser. Ahora, no hay tiempo de verlo, pero definitivamente todos estos signos pues tienen una correcta explicación racional y científica. Pues básicamente todos. Pero más allá de explicarlos y tratar de entenderlo, quiero que veamos esto primero más en conjunto. Entonces, estos son los signos de posesión demoníaca, que ya sí lo están distinguiendo específicamente pues, de otras enfermedades mentales. Ahora, ¿cuáles son los desórdenes mentales vinculados a la posesión demoníaca? Pues tradicionalmente, y como lo sabemos, la epilepsia es incluso pues datada desde los tiempos de Hipócrates, uno de los primeros padecimientos mentales que se confundían con posesión demoníaca. Y de hecho pues hay una tendencia básicamente desde el siglo XIX, la teología liberal del siglo XIX, que trata de explicar todos los casos de posesión demoníaca de los evangelios, señalando que eran meramente un asunto de epilepsia. Pero si usamos esa beta de interpretación, realmente no vamos a lograr entender lo que nos está diciendo el texto. ¿Por qué? Pues para el texto eran demonios, no era un asunto de epilepsia, aunque nosotros querramos reducirlo a eso. Ahora, aquí es importante, si bien los casos de posesión demoníaca se relacionan con la epilepsia, es evidente que no todo caso de epilepsia es un asunto de posesión demoníaca. Y aquí estoy hablándonos a nosotros escépticos y racionales. Pensar que la posesión demoníaca solamente es un asunto de epilepsia no permite ni explicar la posesión demoníaca ni explicar la epilepsia, porque evidentemente, como ya comenté, no todo caso de epilepsia es una situación de posesión demoníaca culturalmente hablando. Otro trastorno que a veces es pasado por alto, pero que también se vincula con la posesión demoníaca por los síntomas, es la depresión. En las depresiones clínicas, las depresiones profundas, también las personas se subsumen a veces en otras personalidades, llegan a tener autolesiones, llegan a lastimarse a sí mismas, a encerrarse, y a veces también se considera que una persona deprimida, ya por parte de esto de los grupos religiosos, pues en realidad puede tener un demonio, el demonio de la depresión. La esquizofrenia, ya de forma más reciente, se ha relacionado muchísimo. Escuchas voces, crees que te están hablando, y entonces pues es porque es esquizofrenia. Pero, como hemos visto, no se trata solamente de que los demonios te hablen, sino de que te conviertes en uno. Y eso ha llevado a una discusión muy interesante entre la posesión demoníaca y los fenómenos de personalidad múltiple. Porque efectivamente una persona endemoniada tiene rasgos muy semejantes a los de la personalidad múltiple. Habla en nombre de otra persona, asume por completo una actitud, gustos, hasta el umbral del dolor se modifica pues dependiendo del rol que se esté manifestando. Entonces esto únicamente lo pongo aquí como alguno de los desórdenes mentales que se suelen vincular a la posesión demoníaca. Pero ahorita sigamos viendo que no explica alguno de ellos por completo lo que ocurre en un caso específico de posesión. Ahora, más allá de cuáles pueden ser las patologías vinculadas a la posesión demoníaca, también hay algunos nombres con los que se ha solido referir a las personas que padecen los signos que ya les he comentado. Uno que a mí me parece súper pintoresco, que se le debe a uno de los primeros psiquiatras de la modernidad, Felix Plater, en un tratado médico del siglo XVIII, en 1736, él hablaba de un estupor demoníaco. Me parece espléndido este término. Lo pueden encontrar en este libro que se llama Historia de los síntomas de los trastornos mentales. Me parece que es un muy buen texto si quieren pues ver un poquito esto en conjunto, y además sirve también pues para saber en qué puede diferenciarse un trastorno mental específico de los casos exactos de posesión.
Bueno, también se le llama delirio, porque muchas veces la persona que se encuentra en un delirio tiene un comportamiento semejante a un poseído. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo creo que yo soy. Ojalá Dios te oyera, Rod, pero temo que está delirando por tanta fiebre. ¿Por qué nos ha abandonado Dios? No sé qué pudimos hacer. Bueno, aquí dijo Todd está hablando en chino, pero eso es por el doblaje. Originalmente es Todd está hablando en lenguas, aludiendo a los pentecostales. Pero pues supongo que el estudio de doblaje que se encargó de este capítulo consideró que no se iba a entender esa referencia en Latinoamérica, cuando pues en realidad el pentecostalismo es tan difundido en nuestro lado sur del continente que yo creo que hubiera quedado excelente que lo hubieran dejado como Todd está hablando en lenguas. Frenesí es otra de las palabras que se suele con las que se suele designar a las personas que gritan, que se contorsionan, que están manifestando voces y que están diciendo que son demonios. Y finalmente, un estado de trance. Y de eso no hay duda. La persona que está pasando un momento de posesión demoníaca, pues sin duda está en lo que se suele conocer como un estado de trance. Me hacen una acotación. Toño Ronin comenta que es más preciso llamarle delirium en lugar de delirio. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, hay dos modelos de posesión espiritual. Esto hablando transculturalmente. Ya únicamente pasé un repaso por digamos, por los términos clínicos o por las patologías mentales con las que se suele asociar la posesión demoníaca, pero ya hablando desde una perspectiva cultural y específicamente transcultural, puedo decirles que hay dos tipos de posesión espiritual: el modelo indoeuropeo y el modelo africano. ¿Cómo es el modelo indoeuropeo? El modelo indoeuropeo de posesión espiritual es en el que los espíritus recibidos son nocivos o demonios y pueden dañar a la persona, crean una disrupción en el entorno, en la familia o en la comunidad. Este modelo lo vemos en los demonios cristianos, en el culto del Macumba o del Candomblé, en entidades negativas, en el espiritismo o en el ocultismo. ¿Cómo es el modelo de posesión espiritual africano? Es decir, no todas las posesiones son malas. Esto es muy muy importante. No todas las posesiones por espíritus son malas o negativas. En el modelo africano, la posesión espiritual permite que los espíritus que toman control del cuerpo otorguen dones a la persona portadora. Estos dones pueden ser de sanidad, de clarividencia, poderes sobrehumanos. ¿En dónde encontramos el modelo africano de posesión espiritual? Directamente en el pentecostalismo. ¿Cuándo? En el bautizo del Espíritu Santo. No sé si lo habían visto de este modo, pero el bautizo del Espíritu Santo es una forma de posesión espiritual. Es el Espíritu Santo que en ese momento te posee por completo, se derrama sobre ti, controla tu mente, controla tu cuerpo, hace que te desmayes, hace que grites, hace que brinques, hace que hables en lenguas. Entonces el Espíritu Santo también en el pentecostalismo es una entidad que te posee, pero en el modelo africano de posesión es bueno porque te da dones. Los mononoques japoneses también son espíritus que pues con cierta ambivalencia, pero también pueden llegar a ser buenos, y también un mononoke puede representar algo bueno y que te posea, te puede ayudar. En la santería, en los casos de manifestación de posesión, también algunos orishas pueden ser buena onda. Hemos visto el culto a María Leonza, María Leonza tiene un gran séquito de espíritus. No solamente te puede poseer María Leonza, te puede poseer un malandro, te puede poseer un pirata, incluso tú puedes ser hombre y ser poseído por el espíritu de una mujer y te vas a comportar como una mujer en el momento ritual de posesión.
En México tenemos, en el norte del país, el culto al niño Fidencio. Los portadores del espíritu de niño Fidencio se les llama cajitas, y realmente la manifestación de una posesión del niño Fidencio es muy parecida a la manifestación del Espíritu Santo por parte de los pentecostales, pero pues también resulta que el niño Fidencio es es digamos una buena posesión. Entonces, importante, no todas las posesiones espirituales son malas. A partir de ahorita solamente vamos a centrarnos pues en el modelo indoeuropeo de posesión. Bueno, aquí tenemos, pues ya les hablaba de los mononokes japoneses, y pues tenemos Mononoke Hime, la gran película de Hayao Miyazaki, La princesa Mononoke, que trata pues sobre una mujer, sobre una princesa que es poseída por los espíritus del bosque. Y por eso odia a los humanos, porque la princesa Mononoke está en el limbo de dejar de ser humana y entrar al mundo espiritual. Y por eso se comporta de una manera salvaje, se comporta de una manera violenta, porque está siendo poseída. Es una gran película que trata sobre la posesión. Si ya vieron La princesa Mononoke, vuelvan a ver La princesa Mononoke, pero ahora desde la perspectiva de una chica que está teniendo una posesión de espíritus. Y a mí me encantó pues esta comparación, sobre todo esta imagen donde vemos a la princesa Mononoke, de la princesa Mononoke bañada en sangre en la cara. Y justamente pues tenemos lo mismo con un Materia de María Leonza que veíamos en el video de hace un momento. Estamos hablando de fenómenos semejantes. Uno japonés que bebe pues de la mitología japonesa, y otro que ocurre en Venezuela. Esto en antropología se le llama paralelismo cultural. Entonces, hay un paralelismo cultural que nos habla que es una función social compartida por la humanidad, este asunto de las posesiones demoníacas. Bueno, este modelo o este doble modelo de posesión espiritual indoeuropeo y africano, y mucho de lo que vamos a ver en estos minutos, se le debe a Felicitas Goodman. En este libro, que si están interesados en el tema deben de leer, How About Demons. Este texto es una recopilación pues de varios años de trabajo de Felicitas Goodman, estudiando casos de posesión demoníaca en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Japón. Incluso vino a México y estuvo haciendo una etnografía de un caso de posesión en Yucatán. Entonces es un libro transcultural. Al momento no hay otro que aborde de esa manera tan amplia este tema. Desafortunadamente creo que es algo a lo que los científicos sociales de la religión deberían de estar volviendo más, el tema de las posesiones espirituales. Pero pues al momento la obra cumbre de este tema se la debemos a Felicitas Goodman y How About Demons de 1988. Entre los diversos estudios que Felicitas Goodman realizó de posesión espiritual, pues llevó trabajos junto con lingüistas y junto con neurobiólogos, y realmente hizo algo pues que incluso yo antes de leer a Goodman pensaba que pudiera llegar a hacerse: meter a pentecostales al laboratorio y que comenzaran a hablar en lenguas, pero con los instrumentos de medición, con resonancias magnéticas encefalográficas, pues para ver qué es lo que estaba pasando en su mente. Todo esto, pues tanto con voluntarios que participaban de los experimentos, como con otros estudios que estaban haciendo lo mismo. Hace un buen metaanálisis en ese sentido de otros trabajos y sus propias experiencias de campo. De forma sintética no puedo abundar en ella, uno por el tiempo y dos porque pues realmente sí es de gran especialización este aspecto, pero en resumidas cuentas la neurobiología de una persona poseída, según Felicitas Goodman, tiene estos elementos constitutivos. Se registra en la persona que está sufriendo la posesión espiritual una actividad intensa del hipotálamo, que es lo que se excita cuando viene una respuesta desde el exterior. Esto es importante. O sea, la posesión espiritual no es un autoengaño. El sujeto que la padece sí percibe que viene algo de fuera
que tienen encuentro con él. Y por eso se activan estas zonas cerebrales. Hay un incremento súbito de la sonda Z. Esto también es muy importante porque este incremento pues justamente se ha encontrado también en otros estados de trance e incluso en oraciones muy intensas aumentan estas ondas. Se incrementa la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. El efecto de todo esto es como una especie de analgésico. En el momento de la posesión, la persona es como si estuviera anestesiada. Empieza a tener por eso esa disociación con su cuerpo. Y pues de repente deja de sentir el cuerpo. Deja de sentir su cuerpo pues justamente por este flujo hormonal. Hay algo bastante interesante. Disminuye la presión, pero al mismo tiempo aumenta el ritmo cardíaco. Eso parece explicar, sobre todo entre los pentecostales y yo mismo que soy usuario de lenguas del espíritu desde mi adolescencia, hablo en lenguas, empieza a ocurrir un sudor frío. Cuando estás en el momento más fuerte del trance, pues sí sientes el corazón a todo lo que da y empiezas a sudar frío. Muchas veces esto te lleva al desmayo. Y pues parece que se debe a esta combinación de que disminuye la presión y al mismo tiempo aumenta el ritmo cardíaco. Hay contracciones musculares intensas, hagan de cuenta como en un orgasmo. Esto es bastante interesante porque ya Tertuliano en el siglo II señalaba que cuando el hombre eyacula, decía Tertuliano, ¿a poco no sentimos que una parte de nuestra alma sale de nuestro cuerpo? Porque así lo narraba pues desde su experiencia corporal. Entonces, hagan de cuenta que en la posesión espiritual los músculos se contraen justamente como en el momento del orgasmo. Ahorita les dejo para que todos vayan a intentar hacer una posesión espiritual. Permítanme terminar con la transmisión. Y también hay un incremento de las ondas delta que son las que están relacionadas con el sueño y que suelen verse cuando de repente tienes una actividad física muy intensa. Son las ondas que se activan o cuando haces un esfuerzo muy grande. Incluso, por ejemplo, cuando estás en el baño y haces un gran esfuerzo. Por eso hay mucha inspiración cuando estás en el baño y por eso después de una gran actividad física llegas a tener también como que algunas grandes ideas y por supuesto también tiene que ver incluso hasta con la creatividad. En el sueño pues muchas veces hasta resolvemos problemas y esto pareciera explicar que durante la posesión puedes tener visiones, puedes tener sueños, escuchas ángeles o escuchas demonio pues por este influjo de las ondas. Bueno, esto es a nivel descriptivo. ¿Por qué digo que es a nivel descriptivo? Porque si ustedes juntan todas estas acciones neurobiológicas en una persona, no necesariamente esa persona va a estar poseída. Entonces, esto es descriptivo de lo que le pasa a una persona que está en posesión espiritual, pero no explica por completo la posesión espiritual. Únicamente describe su estado neurobiológico, que no es lo mismo. Bien. ¿Cómo incurre la posesión? Y esto ustedes seguramente pues lo conocen. Si han ido a las iglesias pues sabrán que los demonios se meten por puertas. ¿Cómo se abren las puertas de la posesión? Bueno, Felicitas Goodman decía que eran puertas del coche, porque ella utilizaba una bonita metáfora en la cual dice, imagínate que tú estás en tu coche, pero vas con un amigo que es copiloto. Ese amigo copiloto, digamos que es pues un espíritu, pero que pues, no tienes ningún problema. Él está a tu lado y tú conduces tu coche. Y en determinado momento te dice, oye, déjame manejar tu auto. Y en el momento en el que tú cedes el volante a tu amigo, pues ya tu amigo te podrá llevar por donde quiera y manejar como se le dé la gana. Lo mismo, dice Goodman, pasa con la posesión espiritual. Es como si la persona cediera el volante de su conciencia a otra entidad. ¿Cómo ocurren las posesiones? Bueno, primero, tiene que haber un entorno cultural proclive a la creencia en posesiones. Eso es muy importante. Las posesiones espirituales, más allá de los específicos aspectos psiquiátricos que tenga, es un asunto cultural.
Si la cultura como tal pues no entiende de posesiones espirituales, no avala ese fenómeno o sencillamente no cree en ellos, pues entonces pues no se puede dar esa parte de la posesión. Entonces es un entorno cultural proclive a las posesiones. Bueno, segundo lugar, la persona suele tener un interés personal por demonios o espíritus. Casi a nadie le cae un demonio que no esté buscando. Casi a nadie le cae un espíritu que no esté buscando. Porque además no crean que es tan fácil enchamucarse. Rituales. Siempre hay algún tipo de rituales donde se manejan simbología, a veces sonidos, aromas, la ingesta de alimentos y bebidas. Pues sobre todo también si hablamos de alimentos y o bebidas psicoactivas, son muy útiles también para los casos de posesión espiritual. Incluso pues en diversas culturas es una práctica pues ya recurrente, etnobotánica, de qué alimentos tienes que comer pues para tener un viaje y tener un guía en tu viaje, o a veces ser poseído durante tu viaje por determinada entidad, por determinado animal. Crisis personales. Esto es más común en las zonas urbanas y modernas. Cuando a tu vecino, que tiene título universitario, se le mete el diablo, seguramente está pasando por una crisis personal. Esto ya es algo muy de las zonas secularizadas y de las zonas urbanas. Conflictos familiares y comunitarios. Siempre hay un problema de fondo cuando estás ante un caso de posesión demoníaca, y por supuesto no se descartan también las enfermedades mentales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una posesión demoníaca y una enfermedad mental? Es algo que todavía está en discusión. Yo les paso ahorita pues un poquito cómo está el estado del arte en este tema. Miren, la enfermedad mental es un malestar clínico, y además una persona que tiene un padecimiento mental pues vive con él. Uno no deja la esquizofrenia en la casa, uno no deja la depresión en el cuarto, es algo que le acompaña porque es un malestar clínico. ¿Qué pasa con la posesión demoníaca? Es una manifestación en un momento ritual. Es decir, la persona funciona y coordina completamente fuera del momento específico de posesión demoníaca. Ni tiene comportamientos agresivos, ni tiene una crisis cuando está con los amigos, no tiene una crisis en un momento fuera de lugar. Sencillamente es en el momento ritual específico de manifestación. Eso sí es una gran diferencia pues respecto de la enfermedad mental, porque la posesión demoníaca está marcada por un tiempo ritual. Segundo, la enfermedad mental es independiente pues de la voluntad del sujeto o de la comunidad, pues por eso es una enfermedad y por eso se trata. En tanto que la posesión demoníaca depende del sujeto y de las reglas culturales. Ya les he comentado, si el grupo pues no cree en posesiones demoníacas, pues difícilmente va a ocurrir. Si la persona pues tampoco cree en demonios, pues difícilmente va a estar poseída. Entonces, esto es también otra diferencia respecto de una enfermedad mental. Aquí se incide la voluntad de las personas. La enfermedad mental requiere un tratamiento psicológico y psiquiátrico, en tanto que la posesión demoníaca, nos dice Felicitas Goodman, desde su experiencia etnográfica transcultural, requiere una liberación o exorcismo. De hecho, Goodman señala que de los cientos de casos de posesión demoníaca que ella pudo dar testimonio, cuando se aplicó la liberación o el exorcismo, tenía una alta efectividad. En cuanto a la personalidad múltiple, que puede catalogarse como de un padecimiento mental, en la posesión demoníaca es más bien una entidad alterna. Aquí ciertamente las barreras son más difíciles de encontrar, pero al menos en la posesión demoníaca, estas personalidades pues se caracterizan por ser entes espirituales, entes del pasado o directamente demonios, lo que no siempre ocurre pues en la personalidad múltiple. Les voy a contar brevemente un caso de posesión demoníaca que registra Felicitas Goodman en Yucatán. Bueno, resulta que una niña vivía con su mamá y salieron de la casa porque su papá era violento y la quería vender. Una práctica de tráfico humano que todavía existe hasta la fecha.
Entonces, para que no vendieran a la niña de 12 años y la obligaran a casarse, salieron de la casa de su padre. Y entonces se fueron a vivir a otro lugar. Ya instalados en la nueva casa, un día la mamá mandó a la niña por huevos. Y cuando la niña regresó de la casa, le dijo a su madre que tenía dolor de cabeza, que le dolía muchísimo la cabeza. Vete a acostar, le dijo la mamá a la niña, y la niña se fue a acostar. A partir de ese momento, la niña no logró levantarse de la cama, empezó a decir muchas groserías y blasfemias y empezó a manifestar una conducta que empezó a preocupar a la mamá. Caía enferma, se me notaba enferma, no entendían de qué estaba enferma, hasta que empezó a hablar como demonio, y eso alertó mucho a la mamá. La mamá buscó ayuda, encontró ayuda en una mujer evangélica que le dijo que hablara con el pastor. Fue con un pastor pentecostal, lo llevó con su hija, y cuando el pastor se enfrentó ante ese demonio, el mismo pastor le dijo a esta mujer: ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, es bastante fuerte, búscate a otra persona, te voy a recomendar a otro pastor que te pueda ayudar. Este otro pastor, además de pastor, era chamán, algo bastante común en el protestantismo maya. Entonces, este pastor chamán, pues entendió inmediatamente lo que estaba pasando, y no solamente con los rituales cristianos, sino también pues con los rituales tradicionales, empezó a atender a esta niña. No 1 ni 2 horas, ni 1 ni 2 días, varias semanas. Pasaba algo curioso. Las peleas con los demonios son muy cansadas. No crean que un exorcismo se hace en un par de horas. Dura muchísimo y a veces mucho tiempo. Entonces, llegó un momento en el que hubo tal socialización entre el pastor y los demonios, que los demonios le decían: mira, ya son las 10 de la noche, ya nos vamos. Mañana, sin embargo, a las 3 de la tarde vamos a regresar. A las 10 de la noche, la niña parecía que no le había pasado nada. Y al día siguiente, a las 3 de la tarde, comenzaba nuevamente con esos problemas. La niña no podía ni siquiera bañarse, el cuarto empezó a llenarse de arañas, de cucarachas, empezó a tener un ambiente lúgubre, pues por todo lo que estaba ocurriendo. Y después de unas semanas, los demonios le dijeron al pastor: ¿sabes qué? Ya nos aburrimos. Mañana vamos a venir y va a ser nuestra última vez. Nos vamos a ir y ya no vamos a regresar. Y al día siguiente, efectivamente, 10 de la noche, salieron los demonios del cuerpo de la niña, y hasta donde pudo registrar Felicitas Goodman, nunca más volvieron a regresar. Entonces, este caso es paradigmático. Realmente ahí estamos viendo cosas que suelen ocurrir en los fenómenos de posesión demoníaca. Tiempos rituales, lo que les comentaba hace un momento, el diálogo con el exorcista. O con el agente liberador, y un gran proceso de negociación, lo cual tampoco ocurre siempre en los padecimientos mentales. Es decir, sí estamos hablando para posesiones demoníacas de algo específico que puede traer involucrada una patología mental, pero que no se reduce a ella. Felicitas Goodman, después de sus trabajos teóricos y empíricos, llega a la siguiente conclusión: la posesión espiritual es una capacidad biológica y evolutiva de los seres humanos, pero ha ido perdiendo recurrencia porque culturalmente se ha relegado hacia los márgenes de la normalización. Es decir, pudiéramos pensar que en el Paleolítico era muchísimo más común que las personas fueran poseídas por los demonios y tuvieran este tipo de comportamiento, por demonios o por espíritus, pues. Y entonces, pues, así surgieron los chamanes, así surgieron los primeros líderes religiosos. Eran personas que eran proclives a tener este tipo de manifestaciones espirituales, y que además, como hemos visto, afecta a diversas áreas del cerebro. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro está evolutivamente capacitado para tener un fenómeno de posesión demoníaca. Insisto, o sea, no que los demonios existan como tal, sino que el registro cerebral que tenemos nosotros como especie permite este tipo de comportamientos y de conductas que no son necesariamente patológicas. En tiempos atrás, a las personas que tenían posesión espiritual se les consideraba videntes, se les consideraba, ya saben,
profetas. Y pueden irse al libro del profeta Ezequiel, donde tenía estados de trance y veía bolas de fuego que tenían muchos ojos y el espíritu lo llevaba por aquí y por allá. Pero con el paso del tiempo, con la modernización y con la racionalización, este tipo de conductas, como señala Michel Foucault, pues tendieron a pasar a lo extraño, a lo marginado y a lo anormal. Pero en realidad es una herencia evolutiva que traemos como especie. Y esto incluso pudiera llevarnos hasta intentar controlar este tipo de experiencias mentales que, como les he comentado, muchas veces hasta sirve para tener estados de clarividencia y de mejor pensamiento. Esto es importante porque en la posesión espiritual, muchas veces después de que ocurre la posesión espiritual, el poseso tiene una visión distinta de la vida y a veces hasta es una visión positiva de la vida. Ese es el debate que tenemos actualmente para no llevarlo todo a una patología mental. La posesión espiritual puede ser, pongámoslo así, hasta virtuosa. Bueno, a continuación voy a hablarles muy rápido de Thomas J. C. Sordas, en este libro de 1997 de Sacred Self, donde dedica un capítulo específico, dos capítulos, perdón, a la posesión espiritual y un poquito de lo que él encontró. También antropólogo. Bueno, ¿cómo se hace, según Sordas, en los diversos, investigaciones que realizó, cómo se hace un exorcismo o una liberación? Él estudió mucho entre pentecostales y entre católicos. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver quizá algo más conocido. Primero se valida o se descarta una patología mental, lo cual está de hecho registrado en el manual de exorcismo de la Iglesia Católica. En el manual de exorcismo de la Iglesia Católica, primero tienen que descartar por completo cualquier tipo de patología mental antes de proceder a un exorcismo, lo cual no es necesariamente correcto porque, como hemos visto, puede convivir la patología mental con el fenómeno de la posesión. Bueno, identificar el nombre de los demonios, ¿vale? Si alguna vez tienes que exorcizar a alguien, tienes que preguntarle su nombre. ¿Cómo te llamas? Es la pregunta clásica. Y casi la respuesta clásica es: somos legión, ¿no? Por el relato evangélico del Gadareno, aunque pueden adoptar muchísimos nombres. Hay tantos demonios como pecados. Ordenar salir al demonio, esto es muy importante, no hay que perder la compostura ante el demonio. Siempre tenemos que señalar que nosotros tenemos el control y la autoridad y hay que ordenarle a salir. Aunque se burle, aunque no quiera, aunque intente agredirnos, estamos en una posición de autoridad en donde ordenamos salir al demonio y apelamos al usuario original del cuerpo. O sea, pues a la persona poseída, y le llamamos por nombre y le decimos por nombre: libérate, suéltalo, no te dejes derrotar por el mal, etc. Funciona muchísimo los sacramentos. Probablemente en el momento específico de la posesión no vaya a probar los sacramentos, pues muchas veces lo escupen o lo vomitan, pero sí momentos antes o momentos después. Las oraciones, incluso tienen que ser oraciones que la persona reconozca, evidentemente. Cantos, aromas o bebidas son muy útiles también para el exorcismo. Y con el paso del tiempo empezar a buscar contacto físico, porque eso va a demostrar que el poder del demonio está disminuyendo. Cuando ya puedes tocar a la persona, significa entonces que el demonio está cediendo. Y esto pues tienes que repetirlo hasta que finalmente se libere. Puede ser un par de horas o puede ser varias semanas. ¿Cómo se manifiesta el demonio cuando finalmente sale? ¿Cómo sabes tú que ya el demonio fue expulsado? Bueno, la persona estornudó, la persona vomita o orina o defeca. Todo aquello que implique expulsar algo del cuerpo puede ser una gran señal de que el demonio finalmente está fuera. Hay una recuperación de la conciencia del usuario del cuerpo original, ya sabe quién soy. Hay un arrepentimiento religioso, esto pues muy común porque estamos hablando de un ritual, en donde se arrepiente, le pide perdón a Dios, hace votos, entrega su vida a Cristo, etc. Suele haber amnesia, pero cuando el exorcismo es recurrente o dura mucho, la persona sí puede llegar a tener recuerdos vagos de lo que ocurrió. Entonces así te das cuenta pues que realmente ya el exorcismo pues fue bien realizado, pero como el diablo es padre de mentira y que está en observación, no vaya a ser que regrese. ¿Por qué? ¿Por qué funciona, según desde la perspectiva de C. Sordas, este aspecto de la liberación y del exorcismo? Bueno,
él trata de explicarlo mediante 5 formas. Uno, el trance. Él considera que el trance y el estado mental en el que te coloca el trance, pues ayuda a que la persona, cuando termine el trance, pues recupere la conciencia, recupere la estabilidad fisiológica y pueda mejorar. Una catarsis, eso también puede ser posible, pues que la persona explote y entonces tenga una catarsis, y pues quizá después la persona diga, ay, fue un demonio, pero bueno, ya se liberó. Un efecto placebo, pues no se descarta tampoco pues de que sea un mero efecto placebo, pues de que a la persona se le dijo, mira, tú tienes un demonio por este malestar y te lo quito y ya sanaste. Por la mera sugestión y por algo que es muy parecido a la catarsis, que suele llamarse abreacción, solo que la catarsis es hacia afuera y la abreacción es hacia adentro. O sea, en la catarsis la persona grita, la persona estalla, la persona golpea. Y la abreacción, la persona como que se subsume, se quiebra, se quebranta, llora, se aflige profundamente y ya después está bien. Y entonces todo esto de la posesión demoníaca y del exorcismo puede tener finalmente una salida, pues justamente por estos fenómenos. Para hacer sordas, los casos más exitosos a personas de posesión demoníaca, también he estudiado cientos, han sido cuando se conjuntan los rituales de exorcismo con el tratamiento psiquiátrico. Entonces, para hacer sordas no hay incompatibilidad. Estás siendo poseído por demonios, vamos con el psiquiatra, que el psiquiatra te diagnostique. Ya encontró lo que tienes y aún así sigues padeciendo posesión demoníaca, vamos a hacerte un exorcismo, no pasa nada. Ambos tratamientos pueden coincidir y ser útiles en conjunto. ¿Cómo funciona el exorcismo? Pues es algo de lo que todavía se está debatiendo. Primero, hay un reconocimiento del cuerpo, o encuerpamiento o embodiment. Nadie es más consciente de su cuerpo que cuando el cuerpo le duele. Entonces, en el caso de posesión demoníaca, al ser un malestar general, la persona es muy consciente de su cuerpo. Y a veces quizás eso es lo que uno necesita. Nada más voltear a uno mismo y cuidarse, ¿no? Quizá un demonio ayude a que te empieces a preocupar por tu cuerpo. La cultura, insisto, la cultura tiene que validar el fenómeno. Algo que se suele llamar como ecología cultural, porque insisto, los demonios no solamente son personales, son colectivos. Entonces, cuando una persona está poseída por un demonio, pues afecta a toda la comunidad y los lazos sociales. Esto es muy interesante. También yo, los casos específicos de posesión de los que he tenido noticia, siempre hay un problema familiar o comunitario alrededor de la persona que está siendo poseída. Estos son algunos de los modelos o de las hipótesis de por qué las personas sanan mediante los rituales de exorcismo. La eficacia simbólica de Levi-Strauss, que sencillamente se trata de pasar al sujeto de algo que no entiende a un sentido de plenitud y de totalidad. Suele ocurrir sobre todo con las personas marginadas. Las personas marginadas, recién llegadas, maltratadas, discriminadas por racismo, por su condición sexual, pueden ser proclives a tener posesión demoníaca. Pero en el momento en el que son aceptadas por la comunidad, eso sana. El mismo diagnóstico clínico pues también puede ayudar. El soporte social, también resolver el problema, resolver el conflicto familiar, ayuda a liberar del demonio. O finalmente por persuasión, si te toca un exorcista de los buenos y que sabe cómo manejarte los rituales, los símbolos y cantarte bonito para que se te salga el demonio, así como David tocaba cándidamente para liberar a Saúl de los malos espíritus. Bueno, vamos a terminar viendo el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel era una muchacha alemana, estudiante y devota católica universitaria, que en el año de 1975 empezó a manifestar algunos malestares y algunos problemas mentales. Fue llevada con psiquiatras, pero el problema empezaba a aumentar y los medicamentos no servían ya. Empezó a tener manifestaciones mucho más preocupantes que simplemente escuchar voces, porque decía que estaba poseída por 7 espíritus, entre ellos Hitler, Judas, Caín, el mismísimo Lucifer. Ante esto, la familia buscó apoyo en 2 sacerdotes exorcistas,
Se debate todavía, no se sabe bien qué tantas credenciales tenían o no para ser exorcistas. Y pues durante un largo tiempo, incluso pues desde 1975 a 1976, estos exorcistas estuvieron sin mucho éxito intentando exorcizar a Anneliese Mitchell, quien cada vez estaba peor. En los últimos momentos dejó de comer, se autolesionaba, le empezaban a aparecer moretones inexplicables, empezó a perder muchísimo peso, empezó a tener el cuerpo con muchísimas llagas, cada vez hablaba más de los demonios. Entre algunas de las manifestaciones que se veían en el caso de Anneliese era que podía hablar dos voces al mismo tiempo. Uno de los espíritus hablaba en arameo, otro hablaba en alemán, otro hablaba en latín. Es decir, dependiendo el espíritu en turno, era el idioma que se tenía. Esto es recurrente también en los casos de personalidad múltiple. Y finalmente Anneliese Mitchell falleció. Se hicieron unos investigaciones y los sacerdotes fueron llevados a juicio. Hubo un litigio un tanto cuanto prolongado y finalmente fueron declarados pues culpables por homicidio imprudencial en el caso de Anneliese Mitchell. Y pues esta chica murió y pues su caso pues realmente nunca fue por completo resuelto. Quizá ustedes vieron este caso en una película que se llamó El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose está basado en el caso de Anneliese Mitchell. La película le quedó muy chiquita a lo que realmente ocurrió. Además, porque el exorcismo de Emily Rose transcurre en Estados Unidos y solamente es un sacerdote, en realidad fueron dos sacerdotes. Lo interesante del caso es que en algún momento de litigio fue llamada como perito antropológica la mismísima Felicitas Goodman, quien recopiló el caso, estudió el caso y de hecho hasta donde constó el testimonio de Goodman en la corte, los medicamentos que le dieron a Anneliese Mitchell afectaron, pues decía ella, la configuración de su cerebro, haciendo que el exorcismo no funcionara, porque ella decía que los casos de posesión demoníaca como el de Anneliese Mitchell que había presenciado se liberaban con exorcismo, pero como además tenía este medicamento, el medicamento en los primeros momentos afectó la mente de la chica y no permitió al exorcismo funcionar. Sin duda, bastante polémica la resolución del peritaje. Como hemos visto, Sordas dice que pueden coincidir ambos tratamientos. Goodman era más purista en ese sentido y señalaba que el exorcismo era suficiente. Pues lo cierto es que pues el caso quedó pues como quedó y los sacerdotes pues fueron acusados. Pero es un caso pues realmente bastante interesante. Si quieren ver la película, como les digo, pues queda bastante corta al caso real. Y hace unos años tengo entendido que se liberaron los audios del juicio y se liberaron algunas de las pruebas que se presentaron en el juicio, de las grabaciones que se hicieron durante el exorcismo de Anneliese Mitchell. Entonces, pues ya ahora estos audios circulan públicamente y se pueden conseguir y vamos a escucharlo a continuación. No sé qué tan fuerte esté, ahí ustedes medien el volumen dependiendo de qué tan fuerte lo escuchen. Quizá algunos quieran prender la luz de su habitación, quizá algunos quieran ir a tomarse en estos momentos un refresco, ir al refri por algo y regresar en unos 3 minutitos más, que es lo que dura este video. Vamos a empezar a escuchar los demonios que la poseyeron.
Caín. Nerón. Este habla en latín. Este era muy violento, pero no se logró identificar bien la personalidad de Fleischmann. Judas, este es en arameo, este habla arameo. El mismísimo Lucifer. Bueno, como pudieron ustedes escuchar, sí hay incluso pues diferencia en las voces, en la pronunciación, en la violencia de estas voces. Pues este caso es uno de los pocos que tiene una importante documentación respecto de la posesión demoníaca. Aquí lo importante es que no se desestimen los casos de posesión demoníaca solamente como problemas mentales. Tenemos que atender al factor cultural, a todo el entramado social también para poder entenderlo. Alguien puede pasar una enfermedad mental en soledad, pero no una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca siempre requiere de un grupo, siempre requiere de una red social de soporte, ya sea que provoque o que te ayude con este caso. En realidad creo que el tema no está resuelto. Como pueden ver, hay muchas aristas que no están todavía definitivas, bastantes algunas que aún son polémicas, y mi objetivo con esta charla únicamente pues es plantear la problematización de las posesiones demoníacas. No es resolverla, no es dar un veredicto de qué es como tal la posesión demoníaca. Me limito a presentar pues algunos de los estudios que se han realizado y cómo está hoy en día la discusión. Es un tema que hay que seguir abordando sin lugar a dudas, y ojalá que puedan empezar a documentarse más casos. Más adelante les pondré una liga a donde podrán tener acceso a una ponencia de Tomás y Sordas que dio en el Colegio de la Frontera Norte hace unos años, precisamente sobre su experiencia transcultural en casos recientes.
de posesión demoníaca. Es un video muy bueno. No les voy a hacer spoiler, pero tienen que quedarse hasta el final del video. Y bueno, pues dejar sobre la mesa este tema. Yo cierro con este mensaje. Los demonios cuentan historias porque hablan. Ajá. Los demonios quieren decirnos algo, quieren decirnos su nombre, quieren decirnos qué están haciendo en ese cuerpo, quieren decirnos por qué no se quieren ir. Cuando tengan a alguien con un demonio, escúchenlo, porque el demonio está tratando de decir algo y probablemente el demonio esté tratando de hablar de un problema familiar, de un problema emocional, de un problema social. Los demonios se manifiestan sobre todo en las sociedades urbanas en momentos de crisis. Entonces, si hay un demonio, hay una historia que tiene que ser contada y tenemos que escuchar esa historia. Si están, y me dirijo aquí, pues si hay también pastores, porque resulta hoy que los pastores ya no creen en posesiones demoníacas. Tengo colegas, pastores, teólogos, que cuando hablo de estas cosas, pues nada más se ríen y pues ya son exégetas tan avanzados que saben que los demonios no existen. Y me preocupa porque las personas que padecen estos problemas sí que existen. Entonces, si tú eres pastor, si tú eres teólogo, creas o no creas en demonios, escúchalos. Entrevista a la familia, ve cuál es el problema por el que está pasando, dónde se resquebrajó el tejido social, porque puede que por allí se haya colado el demonio. Y hay algo que tiene que decir, un problema que contar y que atender. Los demonios cuentan historias y es momento de escucharlos. Muy bien, pues vamos a dar paso a preguntas y respuestas para aquellos que se conectaron, que han estado amablemente escribiendo. He tomado nota de algunas y vamos a dedicar un momentito para poder responderlas. Entonces, sobre todo creo que el debate a lo largo de la transmisión ha sido el tema de ¿es enfermedad mental o es un problema distinto? Y como lo he puesto en claro, aquí no estoy dando un veredicto como tal, aquí estoy problematizando este tema. Y lo que les invito, pues tengo aquí varias personas pues que son psiquiatras, que son psicólogos. A ellos lo que yo les invito es que empiecen también a abordar este tema, pero desde esta perspectiva específicamente cultural. Si hay por otra parte pues personas que tengan contacto ya específico con demonios por sus prácticas espirituales o religiosas, visiten también a la ciencia, nunca inhiban a que la persona reciba un tratamiento médico. Ustedes sigan haciendo su liberación y sus oraciones, pero permitan que la persona también reciba una atención especializada médicamente hablando. Creo que las preguntas que hicieron a lo largo de la charla sobre si era euforia, si era delirio, etcétera, pues ya también fue atendido en ese sentido. A ver, aquí hay algunas otras preguntas. Por ejemplo, de Oscar Ackerman. ¿Se sabe algo sobre si las personas que hablaran otras lenguas existentes estando poseídas ya hablaban esa lengua desde antes? Generalmente sí, que suele ocurrir también en los casos de hipnosis, donde la persona, o de vidas pasadas, en donde la persona se cree Napoleón y empieza a hablarte francés. Pero son frases sueltas. Realmente no es que te puedan sostener una conversación en el otro idioma, a menos de que pues lo hable conscientemente. O, por ejemplo, en el caso de Anneliese Michel, que uno de sus demonios, Judas, hablaba arameo. Ella estudiaba en un instituto católico, tenía contacto con el idioma arameo. Todos sabemos arameo, algunas palabritas en arameo, ¿no? Abba. Abba es papá en arameo y la usamos, al menos los cristianos. Entonces sí, el uso de las lenguas en los estados de posesión tiene que ver pues con lenguas a las que la persona poseída ha estado expuesta.
Tito pregunta si eso podría tener relación con experiencias místicas, como algunos musulmanes de entrar en trance por medio del baile. Sí, estamos hablando del mismo fenómeno, específicamente entre los musulmanes es por el lado de los sufitas, quienes hablan en lenguas y también tienen estados de trance y son poseídos. Es exactamente lo mismo, porque pues es el mismo cerebro, ¿no? Y entonces pues activan las mismas áreas, activan el mismo componente hormonal y fisiológico. Por eso Goodman dice, esto de la posesión es una capacidad biológica que tenemos evolutivamente. Jude Erickson, lo espiritual no necesariamente va con lo psíquico, pueden ser coexistentes enfermedades mentales con demonios, sí, que traté de explicarle un poquito cuando presenté la perspectiva de Thomas y Sordas, sí, pueden coincidir, porque, insisto, el tema de la posesión, si bien tiene su operación en el cerebro, sí se distingue pues de patologías específicas. Carlos, veo que preguntas, permíteme ubicar, Carlos Rosas, tu pregunta, porque no sé si ya la vi o si ya está respondida. Emanuel Martínez, ¿por qué consideras que una persona puede llegar a ser poseída y que existe la posibilidad de que conviva con el demonio? Madero, pues era espiritista, ¿no? Sabemos que hablaba con su hermano, Gustavo Madero, le hablaba, de cómo tenía que hacer su revolución. Como presenté, pues se debe al interés, el interés personal de las personas, insisto, que casi nadie va a ser poseído por un demonio que no esté buscando o por un espíritu que no esté buscando. Entonces hay un interés personal por eso, que si se conjuga con una experiencia de crisis se puede manifestar más, pero pues puede que también haya algo genético que haga que algunas personas sean más proclives a este tipo de cosas. Por ejemplo, estoy pensando en la profesora Trelawney. Su bisabuela fue una gran vidente y ella desarrolló por ahí un poquito de ese don de vidente. Entonces parece ser que también hay algo relativo a la herencia en este sentido. Evidentemente la profesora Trelawney es un personaje ficticio, pero lo utilizo como referencia. Joel Coy, algunos cristianos dicen que los demonios pueden pasar a la persona que se hace el exorcismo. Sí, incluso en el texto de C. Sordas que les comenté, es una de las advertencias que hace, que el demonio migra, porque a fin de cuentas son personas que comparten el mismo patrón cultural. Entonces, pues sí, y además, pues la misma vivencia narrativa. Entonces, pues sí, se puede pasar de un demonio a la otra persona. Toño Ronin pregunta: existe una propuesta por parte del capítulo de Religión y Espiritualidad de la Asociación Psiquiátrica Mundial y su expresidente brasileño Moreira Almeida. En esto explica una serie de criterios para diferenciar experiencias espirituales de trastornos psicóticos. Mira, no sabía, pero me parece bastante oportuno que exista este capítulo porque es necesario, sobre todo, pues hacer esta diferenciación. A veces también se le llama conciencia acrecentada y creo que hay que indagar, sobre todo, pues en muchos casos empíricos para poder ver bien este fenómeno. Carlos, ¿cuál es la solución a las posesiones demoníacas? El exorcismo. El exorcismo es la primera. Si además de la posesión demoníaca la persona tiene una afección mental, pues que vaya con el psiquiatra en turno, pero el exorcismo, el ritual del exorcismo, como juega con los símbolos culturales de la comunidad y en los que la persona cree, funciona bastante bien. El caso de detectar la posesión demoníaca también es algo que comenté en un inicio. Y Héctor Eduardo, ¿cuál es la razón principal de posesión demoníaca? Sé es que es una pregunta pues muy importante, ¿no? ¿Cómo pasa o cómo puedo evitar que me pase? Buscándola. Y eso es algo que creo que hasta todo pastor dice, ¿no? Pues eso ocurre cuando lo estás buscando o cuando lo estás provocando, ya sea que quieras tener adentro a un demonio o quieras tener al Espíritu Santo, pues tienes que buscarlo con mucha fuerza. Fernando Morales comenta que su papá pastor ha presenciado 5 exorcismos en guerra espiritual, ayunos, oración.
Sí, todos estos rituales, pues que forman parte de la creencia tanto del exorcista, del liberador, como de, como del poseído, son bastante útiles para la sanidad. Romel Conde pregunta si un ateo podría recibir un demonio. Solo si su entorno familiar así lo señala. De hecho, sí, yo tuve un caso directo en la iglesia pentecostal. La persona poseída no creía en Dios, pero pues su familia lo sugestionó tanto que, siendo pues increyente, no sé si ateo, pero al menos no creyente, sí tuvo por ahí un caso de posesión demoníaca, pero insisto, por la cultura, ¿no? Digo, como antropólogo entiendo el peso de la cultura sobre la convicción personal. Estrella Damián pregunta si se pudo descifrar lo que decía Annelies Mitchell. Sí, incluso pues en idiomas, o sea, se logró detectar cuando era alemán, cuando era latín, cuando era hebreo. Algunas palabras, porque otras son balbuceos o sonidos guturales solamente, pero entre las palabras que se lograban detectar sí se pudo tener un registro. Pregunta Jack Sherbrooke si los demonios pueden ser memes antropológicamente. Antropológicamente el término meme no es tan útil, porque es bastante simplista, ¿no? Este término que nos hizo Dawkins desde su perspectiva biológica en realidad se queda un poquito limitado. Pero sí podemos hablar de patrones culturales, y creo que sí es un patrón cultural, la posesión demoníaca, y eso sí puede incluso ser intergeneracional o obtenerse por migración. Si llega un pastor que cree en demonios, puede convencer a su entorno de ese patrón cultural. Habla mucho también de pues de la anamnesis, ¿no? De qué tanto se necesita tener antecedentes de esto. Pues generalmente sí, cuando se analiza la biografía. De hecho, es una excelente recomendación que le hago a todos aquellos que por su cuestión ministerial tengan que atender algún caso de exorcismo o algún caso de posesión o liberación. Hagan una bitácora, hagan un registro de la persona, si le ha pasado antes, qué ha estado haciendo antes, qué creencias tenía antes, porque por ahí puede derivar el antecedente de la posesión demoníaca. Digo, por nuestro contexto cultural generalmente es ocultismo. Por ahí preguntaban de la Ouija, la práctica de la Ouija, incluso el mismo rock, y por supuesto el pecado. Para los evangélicos, pues todo pecado, bueno, para determinados evangélicos, todo pecado es un demonio. Entonces, pues también se tiene que ver hasta la conducta de esa persona, pues en pro de ayudarle a salir del trance agudo por el que está pasando. Se había hablado del budismo, ciertamente, como comenta Romel Conde. Los budistas a los demonios ejecutan los exorcismos a través del amor y la compasión. Sí, que es otro tratamiento ya más oriental de cómo desde el budismo se tratan estos casos, que ciertamente tienen que ver más con la ternura. Creo que es algo que también hay que implementar, como bien comentas, Romel, desde nuestra occidentalización, que es más violenta. Roberto Isaac, ¿cómo podemos ayudar a una persona endemoniada según las reglas del juego? Independientemente de si tú crees o no crees en demonios, si quieres ayudar a una persona endemoniada, tienes que saber en qué cree y hablarle en el lenguaje y hacer los rituales que esa persona cree y que esa persona necesita. Entonces, pues les invito a que estudien liturgia, símbolos, códigos, rituales, oraciones. Si se tienen que enfrentar a esto, realmente es bastante útil. Me he esforzado por decir que esto va más allá de la convicción personal, tiene que ver con el entramado cultural. Entonces, si quieren ayudar a alguien que esté pasando por algo que considera una posesión demoníaca, tienen que jugar su juego simbólico para ayudarle a salir de ese trance, sin descartar la recomendación de visita al especialista psiquiátrico. Sobre la Biblia y los demonios es otro tema muy, muy abundante del que espero hablar posteriormente, Carlos, porque esto daría tal cual para otra persona, para otro tema, perdón. Patrón Correa, en cuanto a la renovación carismática, ¿se puede decir que las posesiones bajadas por el espíritu son posesiones buenas? Sí, son las posesiones según el modelo africano de Felicitas Goodman. Sí, el Espíritu Santo es un ente espiritual que te posee. El bautizo del Espíritu Santo es un caso de posesión espiritual.
Eliud, leí algo acerca de psiquiatría, de estados alterados de conciencia, sí. Toño Ronin nos ha hecho el favor de poner muchos aspectos aquí. Les invito a que en este hilo que estamos teniendo lean los comentarios de Toño, porque él ha puesto incluso enlaces para poder hacer estas diferenciaciones pertinentes. Y Lunática Burton. Eso de que los demonios cazan a su víctima sale en el libro de Outsider de Stephen King, donde la entidad del coco, Boogeyman, posee justamente a las personas con una historia familiar complicada. Sí, insisto, escuchen la historia que el demonio tenga que contarles para poder ayudarles. Bueno, acá en la Ciudad de México yo tengo las 12 de la noche con casi 30 minutos. Entonces, pues vamos a terminar la transmisión por esta ocasión. Voy a seguir viendo sus preguntas, sus comentarios. Si veo que incluso da para otra transmisión, con muchísimo gusto la hago. Agradezco mucho el interés a todos los que estuvieron conectados. Sé que esta ha sido una transmisión, creo que es la más larga que hemos tenido acá directamente entre los tiliches. Es un tema que realmente vale la pena pensar, pero por favor no se vayan. No se vayan porque antes de que nos vayamos, antes de que nos retiremos de esta transmisión, quiero que escuchemos por favor todos una canción antes de dormir. Muy bien, ahora sí, con la bendición de Dios, que tengan dulces sueños. Recuerden que mis tiliches son sus tiliches.